Entonces, esta grabación, a lo que culmine la clase, la subo a la aula virtual para que el que desee la pueda ver y sus compañeros que no ingresen por algún motivo también la puedan ver, ¿no? ¿Alguien ahí va a decir algo antes de iniciar? ¿No? Bueno, ya, a ver. Como observan, he colocado dos actividades ahí, están escritas, ¿no? El día de hoy vamos a ver lo que es movimiento uniformemente variado, ¿no? Sí, vamos a hacer, vamos a ver las fórmulas principales y en base a eso vamos a hacer ejercicios, ¿no? Vamos a practicar ejercicios de movimiento variado. Y el día de mañana, como esta semana, por lo que aconteció el día de ayer, vamos a estar en virtualidad, va a haber una prueba subida, ¿no? Entonces el día de mañana no se van a conectar, pero tienen que hacer la prueba, ¿no? Esa prueba va a estar habilitada desde las 6 de la mañana hasta las 6 p.m. Entonces, por ejemplo, voy a suponer un ejercicio, un automóvil se mueve con una aceleración de tanto. ¿Cuál es su velocidad? Y ubico las opciones. Entonces, para ustedes saber cuál opción es la verídica, tienen que hacer el ejercicio y la marca, ¿no? Entonces, es una prueba, pero en base a ejercicio que va a estar subida mañana, como le indicaba, de 6 a.m. a 6 p.m. En ese tiempo ustedes pueden hacer la prueba y mañana no se conecta, pero tienen que dedicarse a hacer justamente esta actividad, ¿no? Ese es el primer punto. Un solo intento para hacer la prueba. Y para el día miércoles de la próxima semana, miércoles 2, una consulta, ¿no? Movimiento parabólico, en este caso, buscan información, conceptos, fórmulas y 3 ejemplos. Y si volvemos a la normalidad, que eso espero la próxima semana, le llevan al instituto y me entregan en la hora de clase, ¿no? Eh, Hacen la consulta y en base a esa consulta voy a hacerles preguntas. Entonces, esas actividades para mañana jueves se dedican justamente a esa actividad de la prueba y para el miércoles la consulta y tomaré participación en clase en base a esa consulta. Entonces, esas son dos actividades que tenemos para el próximo día. No sé si está claro o tienen alguna pregunta. ¿No hay preguntas? Una consulta. Dígame. La, el tema de movimiento parabólico, como actividad en clase toca exponer o solo entregar. Entregar y participación en clase. A todos les voy a preguntar porque necesito cumplir con ese criterio. Entonces, a los que tienen participación, bueno, no hay inconveniente, pero la mayoría no tiene, entonces voy a sacarlo a todos a que me digan lo que consultaron, ¿no? Entonces, consulten y estudien eso. ¿Alguna pregunta adicional? No, no hay pregunta. Bueno, entonces vamos a la clase de hoy. Déjenme eliminar todo. Y vamos a ver lo que es. Déjenme eliminar todo esto. Muy Movimiento. buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Movimiento uniformemente variado, ¿no? Uniforme variado. Ya vimos el uniforme, el movimiento uniforme la semana pasada, que era tomando en cuenta tres variables o tres magnitudes que eran la distancia, el tiempo, la velocidad, suponiendo que los cuerpos se mueven a una velocidad constante, es decir, que no varía. En este caso, ya añadimos algo más, que es el cambio en la velocidad, es decir, que los cuerpos van a tener una aceleración y un cambio de la velocidad. Ahorita va a colocarle las fórmulas básicas y vamos a analizar cada una de ellas, ¿no? Entonces, aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sub cero sobre tiempo. Entonces ya aquí tenemos dos velocidades y tenemos una aceleración, ¿no? En este tipo de movimiento podemos tener aceleración y también podemos tener desaceleración. Aceleración, ¿cuándo es? ¿Quién me dice? ¿Cuándo acelera un cuerpo? Cuando está en movimiento. No. ¿Cuándo es? Cuando ¿Qué cambia su significa? velocidad.
Cuando aumenta o disminuye. Cuando aumenta. Cuando aumenta. Entonces, un vehículo, un cuerpo acelera cuando aumenta su velocidad. Y de esa aceleración, cuando disminuye su velocidad, ¿no? Entonces, esa primera instancia, el cuerpo va a tener una velocidad final, una velocidad inicial, v sub 0, siempre va a encontrar de esa forma, y una aceleración, ¿no? La segunda fórmula dice que la distancia es igual a velocidad final más velocidad inicial sobre 2, todo esto menos el tiempo, ¿no? La tercera fórmula, velocidad final es igual a velocidad inicial, colocarle velocidad inicial más aceleración por tiempo, ¿no? ¿Sí? Si se dan cuenta, la primera y la tercera fórmula tienen algo en común, ¿sí? ¿Sí? Tienen la misma variable, es decir que solamente lo que he hecho es un despeje, ¿no? De la primera fórmula he despejado velocidad final para poderla encontrar. Si ustedes lo hacen paso a paso, va a salir lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para esperar velocidad final de la primera fórmula, el tiempo que está dividiendo pasa a multiplicar, queda aceleración por tiempo. Y la velocidad inicial que está con menos pasa con más al siguiente, al otro lado, por lo cual queda que velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Es la misma fórmula, ¿no? La siguiente fórmula dice que la distancia es igual a la velocidad inicial más un medio de aceleración, tiempo, esto aquí está elevado al cuadrado, ¿no? Este 2 está elevado a potencia 2, ¿no? Segunda fórmula. Distancia es igual a velocidad inicial más un medio de aceleración, tiempo al cuadrado. Tengo para hallar la distancia, velocidad inicial, aceleración y tiempo. La siguiente fórmula y última fórmula básica dice que la velocidad final al cuadrado, ¿no? Este 2 significa que está elevado, ¿no? Por si acaso. Es igual a velocidad inicial, también está elevado al cuadrado, más 2 por aceleración por distancia, ¿no? Velocidad final elevada al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleración por distancia. Estas fórmulas tienen algo en común, ¿sí? Si se dan cuenta, en cada una de las fórmulas, por ejemplo, para hallar la aceleración, ¿sí? En el primer caso necesito tener tres variables. Las tres variables son velocidad final, velocidad inicial y tiempo. La segunda fórmula también, lo mismo, ¿no? Necesito tres variables para hallar la distancia. Velocidad final, velocidad inicial y tiempo. La tercera lo mismo, velocidad inicial, aceleración y tiempo. Entonces, todas las fórmulas que están aquí tienen tres variables para hallar una desconocida. Es decir, que en los ejercicios, cuando ustedes hagan el análisis de los datos, siempre le va a dar mínimo tres variables, ¿no? Para hallar una desconocida. ¿Sí? Entonces, estas fórmulas que están aquí, deben conocerlas, que vamos a aplicarlas tanto el día de hoy como en la prueba el día de mañana, ¿no? En base a ejercicio. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Ahí voy a dejar. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Estamos claros? Sí, estamos claros. Bueno, entonces vamos con un ejercicio.
Aquí tengo algunos escritos, ¿no? Vamos con el primero, vamos a analizarlo y luego a sacar sus variables, ¿no? Entonces, siempre cuando un cuerpo tenga una aceleración o desaceleración, el movimiento va a ser variado. Entonces, vamos con el primero. Voy a copiar aquí el enunciado, luego voy a leerlo para analizarlo. ¿Y cuándo? Ya. Ese es el ejercicio. ¿Quién me ayuda leyendo? ¿Quién me ayuda leyendo el ejercicio? Un automóvil parte del reposo y cuando se ha movido 30 metros, tiene una velocidad de 6 metros sobre segundo. ¿Cuál fue la aceleración del móvil? Ya. ¿Qué nos piden hallar aquí? Vamos con los datos. ¿Qué nos piden hallar? La aceleración. Aceleración. Voy a colocarle entonces. La aceleración, que en este caso es letra A, es la que no conocemos. ¿Qué dato tenemos? Mm, La la velocidad distancia. inicial es cero. ¿Cómo dice? La velocidad inicial es cero. ¿Por qué la velocidad inicial es cero? Porque parte del reposo. Exacto. Esta palabrita hay que tenerla en cuenta. Siempre que diga que parte del reposo, la velocidad inicial es cero. Es decir, inicia con una velocidad de cero y luego comienza a acelerar. Entonces, la velocidad inicial es cero. Voy a colocar la unidad de metros sobre segundo porque la velocidad es cero. ¿Qué más datos tenemos? Mm, la La distancia, distancia. Distancia. ¿Cuánto es la distancia? 30 metros. 30 metros. ¿Qué más datos tenemos? La velocidad final. Velocidad final. Dice que alcanza una velocidad de 6 metros cuando está a una distancia de 30 metros, ¿no? Entonces, tenemos 6 metros sobre segundo. ¿Ya? Entonces tenemos velocidad inicial, tenemos distancia, velocidad final y nos piden hallar aceleración. ¿Cuál fórmula puedo aplicar? ¿Qué fórmula aplicaría? Miren la fórmula que tengo ahí. La última de la columna derecha. Ya la que dice velocidad final cuadrada. Vamos a colocarla acá abajo. Vamos a colocarla de nuevo acá abajo. Al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2a por b, ¿no? Esa es mi fórmula. Y voy a analizar qué datos tengo en común, ¿no? A ver, primero, en la fórmula no está despejada aceleración. Debería despejarla, ¿verdad? Tengo que despejar aceleración para Eso poder va a estar. verificar. Esta tengo que despejar. ¿Cómo despejo? Si hago despejes de aceleración, ¿cómo quedaría? Velocidad final al cuadrado A ver, menos la inicial al cuadrado sobre 2 distancia. aceleración, velocidad final cuadrado menos velocidad inicial cuadrado sobre 2 distancias. Vamos a analizar por qué queda así. El despeje está bien hecho, pero para los que no entendieron, vamos a hacer el despeje. Entonces, lo primero que hago, o que se hizo,
es pasar la velocidad inicial al otro lado, ¿no? Como está con positivo, pasa con negativo. Ya tengo la primera parte, la parte del numerador. Y me da acá solamente en ese lado, no me queda 2 por la aceleración por distancia. Para pasar al otro lado, como todo esto se está multiplicando, pasa a dividir, y por lo cual queda en la parte inferior queda 2 por distancia. Está multiplicando, pasa a dividir, ¿no? Y queda la fórmula como indicó el compañero Julio Pitti, ¿no? Y ahora analizo. Distancia, sí tengo distancia. Velocidad final, sí tengo velocidad final. Y velocidad inicial, sí tengo velocidad inicial. Ahora solamente lo que voy a hacer es sustituir en la fórmula, ¿no? Entonces, aceleración es igual a velocidad final al cuadrado, que es 6 metros sobre segundo, menos velocidad inicial, que es 0 metros sobre segundo. Esto también está elevado al cuadrado, ¿no? Es al cuadrado, esto es al cuadrado. Y todo esto sobre 2 por distancia. La distancia son 30 metros, ¿no? ¿Sí? Sustituyendo, me quedaría de esa forma. Y solamente faltaría hacer las operaciones indicadas, ¿no? Entonces voy a colocar aquí, la aceleración va a ser igual 6 metros, 6 metros sobre segundo al cuadrado sería 36, ¿no? 36 metros sobre segundos al cuadrado, ¿no? Menos 0 al cuadrado, ya. Y en la parte inferior, 2 por 30 serían 60 metros, ¿no? Daría 36. Ya voy a hacerla acá. Entonces queda aceleración igual 36 metros cuadrados sobre segundos al cuadrado y en la parte inferior 60 metros, ¿no? Y voy a simplificar unidades iguales. Aquí tengo este 2, este exponente 2, se simplifica con el metro de abajo, para que me quede metro sobre segundo al cuadrado. 36 para 60. 0.6. 0.6, ¿no? Entonces, la aceleración de este cuerpo es 0.6 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, he hallado la aceleración en base a la velocidad final, velocidad inicial y distancia, ¿no? Entonces, siempre hay que verificar. En todo ejercicio le van a dar 3 datos mínimos, ¿no? Entonces, lo analiza y en base a esos 3 datos verifico qué fórmula puedo hallar en base a la necesidad de la variable que no tengo, ¿no? Entonces, este es un ejercicio, no sé si alguien tiene alguna duda. No. No hay dudas, estamos claros. Profe, yo, Ronnie Freire, profe, disculpe, ¿por qué se tuvo que aplicar esa fórmula ahí específicamente? Porque primero saco mis datos, ¿no? Estos son mis datos. Esto es lo primero que debo hacer, ¿no? Analice en base al ejercicio. Por ejemplo, ¿qué necesito hallar? Aceleración. Es lo primero que coloqué, ¿sí? Y me dice que, ¿cómo parte el móvil? Reposo. Es decir, que la velocidad inicial es 0. Inicia de 0 la velocidad. Se mueve 30 metros, eso es distancia, distancia 30 metros. Y cuando llega a esa distancia, tiene una velocidad de 6 metros sobre segundo, velocidad final 6 metros. Entonces, ya con todos esos datos y en base a lo que necesito, miro la fórmula, ¿no? Entonces, en la primera fórmula es para hallar la aceleración, pero tengo velocidad final, sí. Velocidad inicial, sí. Pero no tengo el tiempo. Entonces no puedo aplicar la primera fórmula.
La segunda fórmula, no tengo aceleración en ninguna parte, no puedo aplicarla. Tercera fórmula, sí tengo aceleración para despejar, pero no tengo tiempo, no puedo aplicar. Cuarta fórmula, sí puedo despejar la aceleración, pero no tengo tiempo, entonces no puedo aplicar, por lo cual ya deduciendo me queda la última, porque tengo velocidad final, velocidad inicial, tengo distancia y puedo despegar la aceleración, que fue lo que hice en este momento. Entonces Ah, tienes que ya, analizar profe, lo que listo, sí, tiene, sí. analiza lo que tiene Listo, y en listo, base a ya eso hacer quedó. el ejercicio. ¿Sí? ¿Está entendido? Sí, profe, muchísimas gracias. Ya. Si no hay preguntas, vamos con un ejercicio más, pero esto lo van a hacer ustedes. Entonces, vamos con un Profe, segundo. Dígame. ya, profe, usted dice que de la fórmula que agarró para sacar la aceleración, ahí como está sumando y sacar la aceleración, acá pasa a ser, A ver, voy a hacer el despeje para que se entienda mejor. Voy a hacer el despeje todo aquí, ¿no? Entonces, sí, primero profe, voy a despejar lo que es velocidad inicial al cuadrado, ¿no? Como este tiempo con positivo, pasa al otro lado con negativo, me va a quedar velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial también elevado al cuadrado. Y esto es igual a 2 aceleración por distancia, ¿no? Me queda así. Pasé de un lado al otro lo que es la velocidad inicial. Ahora todos los que están en esta parte, en este lado, se están multiplicando. El 2, la A y la distancia. Todos se están multiplicando, ¿no? 2 por A y por distancia. Entonces, si quiero pasarlo al otro lado, como están multiplicando, pasa a dividir. Me va a quedar velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial también al cuadrado. Como está multiplicando, vamos con el 2 primero, ¿no? Pasa a dividir en lo que es el 2 y me queda en este lado A por distancia, ¿no? Si quieren puedo colocarle aquí la mitad del signo por para que se entienda mejor, ¿no? Y hago lo mismo con la distancia, ¿no? Para que quede solamente aceleración. Entonces va a quedar velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial sobre, como la distancia está multiplicando, pasa a dividir, pasa a la parte inferior, 2 por distancia, y me queda en este lado igual a aceleración. Entonces solamente lo que he hecho es el despeje, ¿sí? El despeje de la fórmula. Entonces siempre, fíjense, lo que tengo en el ejercicio y lo que me piden en base a eso analizo qué fórmula puedo aplicar. ¿Entendido? Si no hay sí, preguntas, profe, sí, vamos a hacer profe, un ahí, ahí sí ya le agarré la caña ahí ya, de ok. la Entonces vamos aceleración. con un ejercicio. Por si acaso tenemos 10 minutos del primer Zoom. Entonces, si se acaba el tiempo, porque es de ley, porque es un gratuito, nos conectamos al mismo enlace, ¿no? Pero hay que tocar esperar 10 minutos para poder conectarnos de nuevo, ¿sí? Yo les aviso cuando se conecten porque tengo que esperar 10 minutos porque es un gratuito. Pero igual pueden ir haciendo ejercicio en sus cuadernos y cuando nos conectemos de nuevo, vemos cómo queda. Entonces vamos con el segundo ejercicio. Un automóvil tiene, a ver, parte, eh, y alcanza una velocidad de 50 metros sobre segundo en un tiempo de 2 minutos. Indique cuál es su aceleración. ¿Ya? Entonces, ese es el ejercicio para que lo copien o le hagan un cálculo si desean una foto y lo hagan, ¿no? No se olviden, analizo el ejercicio, determino qué datos tengo, lo que necesito hallar y en base a eso verifico qué fórmula puedo aplicar, ¿no? Entonces, para que lo hagan en su cuaderno, ¿sí? Y los que van culminando van
mandando la foto al grupo de WhatsApp y luego alguien lo hace acá a través de la proyección del Zoom. ¿Entendido? Pues si hay preguntas también la pueden hacer. Sí, profe, ya. No se vayan haciendo, por favor. No se olviden, si se nos acaba el tiempo, esperamos 10 minutos y nos conectamos. Sí, si se nos acaba el tiempo, esperamos 10 minutos y nos conectamos de nuevo. 10 minutos. Ya, uno ya terminó, los demás también envíen la foto para ver cómo, qué datos les salió.
envíen el ejercicio del grupo, ¿no? La foto. No se olviden, nos conectamos en 10 minutos, ¿no? Sí, nos conectamos a las 4 p.m. 16 p.m. nos conectamos de nuevo.